No hace falta decir que el asesinato es un crimen completamente abominable e impactante en sí mismo. Pero el asesinato de un niño inocente provoca una cierta emoción visceral, se ve como una aberración total y absoluta de la naturaleza. ¿Por qué alguien querría dañar a un niño? Cuando un niño desaparece, la comunidad siempre se une en un intento desesperado por llevar al niño a casa sano y salvo. Desafortunadamente, sin embargo, no todos estos niños desaparecidos logran regresar a casa. El 25 de mayo de 1991, Timothy Wilsey desapareció en el carnaval del Día de los Caídos en Sayreville cuando solo tenía 5 años. Se iniciaron búsquedas policiales en el parque donde se había llevado a cabo el carnaval, sin embargo, no lograron encontrar pista alguna de Timmy. Casi 11 meses después, sus restos fueron descubiertos. Pero los restos de Timmy estaban tan descompuestos cuando se descubrieron que no se pudo determinar la causa de muerte, y no estaba claro si alguien, además de su madre, Michelle Lotzinski, lo había visto por última vez, lo que dificultaba a los investigadores obtener información sobre Timmy. ¿Qué fue lo que le sucedió a Timothy Wilsey? Timmy nació el 6 de agosto de 1985, hijo de George Wilsey y Michelle Lotzinski. Los dos se habían conocido el año anterior cuando Michelle, de 16 años, había ido a visitar a su hermano. Comenzaron a salir y tiempo después Michelle quedó embarazada. 6 meses después de dar a luz, Michelle regresó a su casa en Nueva Jersey con su hijo pequeño porque George se había vuelto un abusivo. Después de la separación, George se mudó a Walker, Iowa y cortó cualquier relación con ella y con Timmy. Michelle y su hijo vivieron con su hermana y su esposo en South Amboy durante 2 años antes de que ella se mudara al primero de 3 apartamentos en los que viviría. Tuvo una variedad de trabajos mal pagados disponibles para una madre soltera que había abandonado la escuela secundaria al final de su adolescencia. Con una educación y habilidades mínimas, principalmente realizó trabajos administrativos y de oficina, además de ser vendedora y cajera de banco. Ella se negó a buscar asistencia pública, en cambio, aceptó dinero de sus padres y en algunos momentos llegó a tener hasta 2 trabajos. A menudo se describía a sus amigos como una mamá de fin de semana. Michelle dependía de amigos, familiares o niñeras para cuidar a Timmy mientras ella estaba en el trabajo. Pero a veces estos arreglos fracasaban y ella lo llevaba a trabajar con ella. Los empleadores y compañeros de trabajo recordaron que con frecuencia llegaba tarde. En otras ocasiones, cuando tenía que llegar tarde a casa por trabajo, se olvidaba de llamar a sus niñeras. En enero de 1990, su hermana y su cuñado, en quienes había confiado mucho para el cuidado de Timmy, se mudaron a Florida, lo que complicó enormemente sus arreglos. En un momento, cuando Timmy tenía 4 años, su hermano en Minnesota lo acogió durante 2 meses para que ella pudiera ahorrar dinero para su matrícula escolar. Sus amigos y familiares recuerdan que ella se dedicó a Timmy. Lo llevaba al dentista con regularidad, lo llevaba a viajes de campamento, ahorraba suficiente dinero para enviarlo al jardín de infantes en la escuela privada St. Mary's cuando llegó a la edad escolar. Una vez que estuvo en la escuela, ella lo ayudaba con sus tareas y regularmente le compraba ropa nueva. Sin embargo, Timmy tuvo problemas de asistencia ese año. Estuvo ausente 25 días y llegó tarde otros 63. Timmy fue un problema entre Michelle y 2 hombres con los que se involucró sentimentalmente durante este periodo. Incluso con uno de ellos se comprometió brevemente. Si bien ambos dijeron más tarde que les gustaba tanto ella como su hijo, sintieron que ambos eran demasiado jóvenes para comprometerse a ser padrastros. El 24 de mayo de 1991, Michelle estaba planeando el fin del año escolar y el verano que se avecinaba. Llevó a Timmy a comprar ropa nueva para complementar la vestimenta de graduación del jardín de infantes.
e hizo planes para visitar a su hermana en Florida con su hijo y hacer una visita a Disney World después de que terminara el año escolar. Esa noche le contó a un vecino sobre sus planes de llevar a Timmy, junto con la sobrina pequeña de su hermano, al carnaval de South Amboy al día siguiente. Sin embargo, el 25 de mayo de 1991, sin recoger a su sobrina ni llamar a la madre de la niña, Michelle fue directamente al carnaval y llegó allí poco después de las 7 de la tarde. Un gran revuelo mediático sacudiría aquel tranquilo pueblo americano, cuando la policía de South Amboy recibió una llamada telefónica de una angustia de Michelle. El pequeño Timmy había desaparecido. Según las primeras declaraciones de la madre, aproximadamente a las 7:30 de la tarde se produjo la desaparición, cuando tras comprar unos refrescos se percató de que su hijo ya no estaba junto a ella. La voz de alarma se extendió por aquel parque que disfrutaba de un día de carnaval. La música se detuvo, los bailes cesaron y las risas dejaron de cobrar sentido. Decenas de policías, bomberos, equipos de primeros auxilios y voluntarios iniciaron la búsqueda de Timmy. Más de 300 ciudadanos preocupados participaron en la agotadora búsqueda. Recorrieron el carnaval ahora vacío y caminaron penosamente por los bosques cercanos. La policía estatal recorrió el área en un helicóptero mientras enviaba a una unidad de buceo para buscar en estantes cercanos. Sin embargo, la búsqueda no arrojó ninguna señal de Timmy. Él simplemente había desaparecido. El cartel de persona desaparecida de Timmy lo describía como un pequeño de ojos castaños. Se adjuntaba a la descripción de la ropa que llevaba en el momento de la desaparición: una camisa de tirantes roja, pantalones cortos hasta la rodilla y unas zapatillas de las tortugas ninja. Además detallaron dos elementos característicos del pequeño, y es que tenía una cicatriz en la mejilla derecha y otra en el mentón a causa de una mordedura de un perro. Además, su fotografía fue distribuida en cartones de leche y un video suyo también fue difundido. Sin embargo, nada de lo que se intentaba lograba acercarse a la verdad del caso. Las primeras horas en la búsqueda del pequeño habían sido infructuosas a la hora de hallar cualquier evidencia al respecto. Sin embargo, pese a que no encontraban nada que los llevase a descubrir la verdad, la policía comenzaba a atar una serie de cabos en torno a la desaparición de Timmy. El primer sospechoso fue el padre del pequeño, quien quedó absolutamente descartado luego de que se comprobase que la noche de la desaparición de Timmy, este había estado en su casa a más de 500 millas de distancia. Varias personas pudieron corroborar esta coartada. Además, no tenía motivos para secuestrar o dañar a Timmy. Desde que se había separado de la madre, no había tenido contacto alguno con su hijo. ¿Qué motivación podría tener? Sin embargo, los padres siempre son los primeros sospechosos cuando hay una desaparición de un niño. Por otro lado, la actitud de la madre comenzó a llamar la atención de algunos agentes que investigaban el caso. La versión que Michelle había estado sosteniendo hasta el momento comenzaba a desmoronarse. Ninguna de las afirmaciones que había dado en sus declaraciones a los agentes parecía tener solidez. Durante los días que se encontraban investigando el caso, ninguno de los asistentes al carnaval había podido corroborar haber visto a un pequeño con las descripciones que se habían detallado. Los agentes comenzaban a cuestionarse si realmente Timmy había llegado a pisar el suelo del parque. Si realmente las sospechas se confirmaban, era evidente que la línea temporal debía retroceder más en el tiempo. La última vez que se le vio con vida era supuestamente el día que su madre fue con él al carnaval, pero algunos indicios no cuadraban. De tal manera la investigación se amplió, y las preguntas de los agentes tocaron a las puertas de los vecinos para poder establecer el momento real en el que lo vieron por última vez. La actitud de Michelle comenzó a ser cada vez más sospechosa, pues parecía que no lograba expresar las emociones frente al resto. Su actitud plenamente serena llamó la atención de la policía, prensa y amigos. Las únicas alegaciones fueron que ella no era una persona que mostrara sus emociones en público, y no lo iba a hacer porque algunos consideraban que era lo correcto. Sin embargo, sus pretextos serían irrelevantes para los investigadores, y se les sometió a un duro interrogatorio por parte de estos. Y es que, cuando los agentes retrocedieron en la línea del tiempo, seguía habiendo horas vacías donde nadie había visto al pequeño Timmy. Ante aquello, Michelle decidió alegar que antes de acudir al carnaval habían pasado unas horas en un parque, sin embargo, justo aquel día había estado cerrado, por lo que no pudo estacionar su vehículo donde afirmaba a los agentes.
El único testigo que pudo empezar a aportar algo de luz fue un vecino que dijo haberle visto jugando la mañana de su desaparición. Desde ese instante, un vacío parecía envolver la desaparición del pequeño. Michelle cambió su versión y dijo que fueron 2 los secuestradores que a punta de navaja le arrebataron a su hijo. Se había sentido intimidada y por esta razón no había revelado la verdad de lo ocurrido. Sin embargo, la tarde del mismo día en que cambiara la versión de los hechos, se retractaba nuevamente y daba una tercera versión de lo supuestamente acontecido. El miedo al percatarse de que estaba siendo la principal sospechosa, la llevó a la comisaría a confesar una nueva versión. Al parecer, 2 hombres y una mujer habían secuestrado a su hijo. La mujer se trataba de Ellen, una go-go dancer que trabajaba en un local nocturno y era cliente del banco donde Michelle había trabajado anteriormente. Pero jamás se encontró aquella tal Ellen y la versión nunca pudo concretarse. Michelle tampoco superó 2 pruebas de polígrafo a las que fue sometida. Dan O'Malley, un profesor de escuela, quien se había desplazado hasta Raritan Center en Nueva Jersey para observar algunas aves y explorar las marismas. Durante su visita, descubrió una pequeña zapatilla de las tortugas ninjas muy similar a la que habían estado publicitando en relación con la desaparición de Timmy. Automáticamente, la recogió del suelo y la llevó a la comisaría de la policía. Los agentes se pusieron en contacto con Michelle, pero esta, tras observar la zapatilla, dijo que no pertenecía a su hijo. Sin embargo, Dan informó de aquello a un periódico local, que terminaría por convertirse en las primeras portadas de los periódicos nacionales. Uno de ellos llegó a manos del agente del FBI Ron Butkovich, quien se interesó en el caso. Es por ello, por lo que de inmediato contactó a aquel profesor y ambos fueron a la zona para inspeccionar nuevamente. El 6 de abril de 1992 se produciría la exploración de aquel lugar que llevaría a descubrir pistas que hasta la fecha se habían encontrado completamente ocultas. Ron decidió entrevistarse con amigos y conocidos de Michelle para conocer mejor los aspectos de su vida anterior. Fruto de ello, descubrió algunos detalles que había omitido cuando la policía le pidió su vida laboral para constatar algunas de sus versiones. Michelle había trabajado en el complejo de Raritan Center y por consiguiente debía conocer la zona donde apareció la zapatilla de las tortugas ninja. Evidentemente aquello no pasó desapercibido, y automáticamente se realizó un despliegue en la zona para volver a inspeccionarla más exhaustivamente. La hojarasca cubría la tierra y trataban de avanzar con lentitud y destreza para observar cada detalle que hubiera a su paso. Al poco tiempo de iniciarse, hallarían la segunda zapatilla. Aquel nuevo descubrimiento les hizo todavía inspeccionar con más ahínco la zona. Uno de ellos decidió cruzar una pequeña y frondosa arboleda que lo llevaría hasta un estrecho riachuelo situado al borde de la carretera. Una acumulación de basura en la orilla llamó su atención. El primer instinto fue acercarse e inspeccionar lo que allí había podido haberse amontonado. El riachuelo tenía poco caudal, pero el suficiente como para arrastrar aquellos desperdicios. Quizá podría encontrar alguna pista más que le lleve hasta Timmy. Un pequeño cráneo asomaba entre unos listones de madera, bolsas y botellas de plástico. A unos pocos centímetros se encontró un globo de las tortugas ninja y una manta azul y blanca. Dado el avanzado estado de descomposición que presentaba, solo había forma de identificarla a través de los registros dentales. La causa de muerte no pudo probarse, pero en todo momento se trabajó en torno a un homicidio. El momento exacto y la ubicación donde falleció Timmy es desconocida, pero la muerte quedó calificada finalmente como homicidio. Los gritos de asesina cuando Michelle merodeaba por su vecindario comenzaron a ser algo habitual. Ninguna de las múltiples versiones que Michelle ofreció pudieron corroborarse, y las sospechas hacia ella como responsable del homicidio de Timmy se multiplicaban. El 21 de febrero de 1994, su vehículo se encontró con el motor en marcha y aparcado en la puerta de la casa del hermano de Michelle. Sobre las 5:10 de aquella tarde, ella supuestamente habría salido para acudir a su puesto de trabajo, sin embargo nunca llegó. Al día siguiente, apareció en Detroit alegando que había sido secuestrada por agentes de la ley con un vehículo negro y que la habían abandonado a su suerte en Michigan, según su versión. Estos habían tratado de darle una lección por haber hablado sobre el caso de su hijo y le advirtieron que debía guardar silencio. Tras varios interrogatorios, jamás se pudo corroborar sus palabras. Su hermano había hallado tarjetas del FBI con inscripciones de no ha terminado, pero más tarde confesaría que ella misma las falsificó y fue acusada de fingir su propio secuestro.
fue sentenciada a 6 meses de arresto domiciliario y 3 años de libertad condicional. Años más tarde, en 1998, Michelle se mudó a Florida para huir de su pasado y vivir en el más absoluto anonimato. Trató de pasar página e iniciar una nueva vida y hasta tuvo 2 hijos más. Los vecinos de la zona desconocían el pasado de aquella mujer, por lo que su vida podría ser un poco más apacible. Pese a ello, todavía se encontraba en las puertas de su casa algún periodista esperando obtener alguna declaración sobre el crimen de Timmy. Durante muchos años, la muerte de aquel pequeño niño quedó archivado por falta de pruebas, pues aunque todas las sospechas se centraban en su madre, no habían obtenido ninguna evidencia directa que la culpara. En 2011, los agentes de Nueva Jersey decidieron retomar nuevamente el caso. 3 niñeras que habían cuidado a Timmy durante sus primeros años de vida fueron interrogadas y todas ellas fueron capaces de identificar la manta azul y blanca que se halló junto al cráneo del pequeño. Evidentemente, si la manta era suya, no la hubiese llevado hasta el carnaval, pues además tenía un largo de 3 metros y hacía 32 grados aquella tarde. De tal manera, comprendieron que fue asesinado previamente y envuelto en la manta donde sería abandonado en las inmediaciones del parque. Michelle se negó en rotundo a identificar aquella manta como propia, pero los agentes tenían claro que sí era suya y además la usaban las niñeras para tapar al pequeño. El 6 de agosto del 2014, justo el día del cumpleaños de Timmy, y el cual hubiera cumplido 29 años, Michelle fue arrestada y acusada del asesinato de su hijo. El juez encargado de llevar el caso estableció una sentencia preliminar donde manifestó que la presumible intención de ocultar y entorpecer la investigación por parte de Michelle podría ser indicio claro que evidenciara culpa por la muerte de su propio hijo. El juicio se llevó a cabo el 16 de marzo del 2016, y una semana antes de que se hubieran cumplido 25 años de la desaparición de Timmy, el jurado dictó un veredicto de manera unánime, por lo que se consideraba a Michelle como culpable de asesinato en primer grado. Finalmente, el 5 de enero del 2017, Michelle fue condenada a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Michelle fue internada en el Centro Correccional para Mujeres Edna Mahan cerca de Clinton, la única prisión para mujeres de Nueva Jersey para comenzar a cumplir su sentencia. Sin embargo, Michelle, de ahora 54 años, siempre negó tener algo que ver con la muerte de su hijo, y después de un largo proceso de apelación, el tribunal dividido votó 4 votos a favor a que el jurado se equivocó al condenar a Michelle Lotzinski por asesinar a Timothy Wildsey, diciendo que no había suficiente evidencia para decir que la madre era culpable más allá de toda duda razonable, por lo que Michelle Lotzinski fue liberada de prisión el 28 de diciembre del 2021. El caso que había perseguido a los padres de South Amboy en todas las ferias y carnavales durante años llegó a su fin abruptamente. Pero la historia de la trágica pérdida de un niño, la creciente sospecha de los extraños en lugares públicos, la falta de resolución y la mayor sombra que se proyecta sobre la justicia permanecen. ¿Qué pasó entonces con Timmy? Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en un próximo video.